El valor artístico y patrimonial que tiene este edificio hay que buscarlo primero en sus cimientos, ¿no? En cómo se asienta sobre los antiguos restos de la gran colonia romana, capital de la provincia lusitania, capital de la Hispania del siglo IV. Y en este espacio lo que encontramos son dos casas romanas, en algunos de los casos pavimentadas con mosaicos, que da idea también un poco del poder que tenían esas viviendas. Cómo este espacio en época árabe también se reutiliza como espacio doméstico y cómo aparecen las primeras estructuras de ese Hospital de la Piedad, de ese antiguo Hospital de San Juan de Dios, en el que nací yo, por ejemplo, y muchos emeritenses, y que luego, lógicamente, se reconvirtió en la casa de todos los extremeños, como es la Asamblea de Extremadura. Una historia fascinante, paralela, lógicamente, a la historia de la ciudad de Mérida. La Asamblea de Extremadura, el recordado Manuel Veiga, pues decidió que el nuevo hemiciclo que se construyó estuviera presidido por un mosaico que apareció en la calle Benito Torresano en 1978 y formaba parte de lo que sería el salón de esa vivienda, con unas enormes dimensiones, con una habitación absidada. En este caso es muy típico que el gusto de la época pues sean escenas cinegéticas, escenas de caza, en este caso pues perros intentando cazar a un jabalí. En la Asamblea de Extremadura tenemos una gran colección de arte de cerca de 300 piezas. Constituye una de las colecciones más importantes de Extremadura, sobre todo por la variedad de obras y estilos. Esta colección empieza en la primera legislatura, cuando la Cámara Legislativa se instala aquí, en este edificio, y se ve la necesidad de vestir las paredes y los diferentes espacios, tanto administrativos como de reuniones. Empiezan a adquirirse obras de esos primeros autores de mediados del siglo pasado, como son, por ejemplo, Covarsí, Eugenio Hermoso, y luego se empiezan a hacer exposiciones muy importantes. La exposición de Wolf Hostel o la de Luis Canelo, la de Javier Fernández de Molina, Juan Barjola, de las que se quedó siempre alguna obra aquí en la Asamblea. Esta es la primera obra que se adquirió para la Asamblea de Extremadura en el año 86, de Adelardo Covarsí. Su título es El guarda del coto. Por detrás de la obra tenemos una pegatina en la que se refleja que esta obra fue medalla de oro en la Exposición Internacional de Arte de Panamá en 1916. Aquí tenemos, por ejemplo, Milonga de Wolf Hostel, y justo enfrente tenemos soleares con los marcos barrocos que su artista les quiso poner. Y aquí podemos ver dos cuadros de Alejandro Tinoco, Niños en un olivar y Niños jugando. Son cuadros muy alegres. También en esta otra pared tenemos otras dos obras de Antonio Cañamero, un artista que supo retratar el campo extremeño a la perfección. Y en lo que se refiere a patrimonio documental que conservamos en el archivo de la Asamblea, pues podemos destacar las cartas que Manuel Godoy en su exilio escribió a su primero amante y después segunda esposa, Pepita Tudó. Y bueno, pues se toman diferentes temas, son cartas manuscritas perfectamente conservadas, en alguna firma como El Príncipe de la Paz, que era el título que tenía. Podemos destacar una edición de la Constitución de 1812 que se adquirió con motivo del bicentenario de la Constitución de la Pepa. Conservamos también una lámina enmarcada con la partitura del himno dedicada a don Antonio Vázquez, que fue el primer presidente de la Asamblea. Y bueno, tenemos una muestra de las propuestas de escudos, de letras, tanto de escolares, de ciudadanos de a pie, como de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Ya la comisión se decidió por una de las letras. ¿Y qué pasó? Pues que el autor de la letra no aparecía el nombre. No sabemos si es que la plica se perdió o no se había puesto el nombre, no lo sé exactamente, pero es muy curioso que salió anunciado en prensa que la comisión convocaba al autor de la letra Extremadura de vida llena, que es la letra de nuestro himno, ¿no?, para que compareciera en la Asamblea antes del próximo 30 de noviembre. Entonces, pues digamos que se le localizó a través de un anuncio en la prensa. O sea que fue una cosa bastante curiosa, sobre todo en los primeros años de andadura de la Asamblea de La
la más simbólica de todas las obras de arte que hay en la Asamblea, justamente ahora que estamos celebrando el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, quizás sería esta escultura de Miguel Sansón. Cada una de esas 4 barras de hierro que se elevan hacia arriba, el artista Miguel Sansón grabó una frase: por la comprensión y las decisiones justas de los gobernantes, por la claridad o limpieza de los ríos, los bosques y la tierra. Me parece que son aspiraciones muy nobles y muy sensatas, muy acordes al sitio donde estamos.